Bueno, pues muy buenos días a todos, gracias por invitarme. Me encanta siempre venir a las universidades a platicar del trabajo, del esfuerzo del equipo. Y bueno, yo vengo representando, como les menciono, todo un equipo. Tuve la oportunidad de coordinar, de ser líder de este proyecto, pero este no es un trabajo de una persona, es un trabajo de muchas personas que va desde el diseño, la conceptualización, hasta poderlo llevar a cabo en la construcción. Entonces, yo los invito, ¿no?, a conocer este proyecto en el que estuve 8 años. El proyecto desde su inicio llevó prácticamente 10 años, pero yo llegué desde la etapa de conceptualización. Entonces, un edificio que conozco muy bien, que quiero mucho y que siempre yo les digo de broma que es como mi hijo, ¿no? Y en este momento tengo depresión postproyecto porque ya lo terminamos, pero muy contenta de venir a compartir con ustedes esta experiencia y venirles a contar que los proyectos no son fáciles, obviamente, que requieren mucho trabajo, pero la satisfacción que tenemos como arquitectos de verlos terminados es enorme. Entonces, espero les guste la plática. Como saben, bueno, pues el tema del congreso, entiendo, era la tecnología como herramienta creativa del diseño. Y precisamente yo creo que esta torre es un gran ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque los softwares, la tecnología, nos vino a cambiar la manera de diseñar los proyectos. Obviamente, cuando lo hacíamos con geometría, que bajábamos líneas, hacíamos planos, que es divina y que tenemos que seguirla aprendiendo, tenía ciertas limitaciones o era mucho más complicado hacer figuras diferentes, ¿no? A las cuadradas, a las redondas, a las estructuras, a las ortogonales. Con la aparición de softwares como el AutoCAD, lo que nos permitió es explorar nuevas formas, ¿no? Es arriesgarnos a hacer figuras diferentes, a no hacer lo mismo de siempre, que ya sabemos cómo funciona. Entonces yo creo que nuestro reto como arquitectos es, utilizando este software nuevos que hay, que veremos a lo largo de todo el proyecto, cómo se fueron utilizando y cómo los implementamos a la hora de tanto de diseñar como de planear la construcción de la torre, es hacer cosas diferentes y nuevas, ¿no? Si vamos a hacer un edificio tradicional con sus ejes muy claros y cuadrados, pues bueno, está bien, es válido, pero también podemos, y ustedes que son millennials y la juventud de hoy, explorar nuevas formas, ¿no? Explorarlas y hacerlas que funcionen también, porque yo digo que buenas ideas y renders padres todos podemos hacerlos, pero llevarlos a la ejecución y a la construcción muy pocos, y ese es parte de nuestro trabajo también. Muchas veces aquí en las escuelas, universidades, yo fui estudiante, pues haces maquetas padrísimas, ¿no? ¿Y cómo lo vas a sostener? Ah, pues con UJU, porque UJU pega todo, ¿no? Pero a la hora de construirlo, ¿cómo lo vamos a estructurar? ¿Cómo lo vamos a figurar? Eso es lo que tenemos que buscar nosotros mucho. Entiendo que aquí debe haber arquitectos e ingenieros, no estoy seguro, pero arquitectos, ¿verdad? Bueno, pues como arquitectos, yo les voy a decir, yo reprobé estructuras 1, pero yo a lo mejor no sé cómo calcular un momento, pero sé cómo funciona una estructura, sé cómo se conceptualiza, cómo bajan las cargas, cómo lo puedes sostener. Y eso te ayuda a la hora de la hora ir a discutir con los ingenieros y decirles, a esa forma sí se puede hacer, ¿no? O sea, no decirnos, no, Arqui, eso es imposible. No, es discutirles, es comentarles y poder tener las armas. Yo no soy una gerente de construcción, pero sé cómo se construye un edificio. Y eso también permite que la calidad y el objetivo que tú tienes en tu mente se pueda realizar. Entonces yo los invito a cuestionarse y a siempre estar adelante viendo cómo sí se hagan las cosas, no cuando nos digan, no se puede, pues ya te vas a tu casa, ¿no? O sea, un proyecto como esta magnitud, si yo les contara toda la historia que hay detrás, que es un proyecto del arquitecto Benjamín Romano, y Benjamín Romano le gusta mucho integrar la estructura a sus edificios, que la estructura sea parte del partido arquitectónico. Y se recorrieron muchas oficinas de ingeniería que dijeron que esto era imposible, lo que vamos a ver. Y hoy en día ustedes pueden ver esa torre en el skyline de la ciudad y cómo fue posible, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente. A mí me gusta empezar la conferencia con una cita que hizo hace un año exactamente el Council of Tall Buildings, que es una asociación americana que conjuga todos los edificios altos, y él en sus vaticinios para el 2016 nos incluyó. Y nos incluyó con una frase que a mí me encanta, ¿no? Porque dice que la Torre Reforma, cuando se complete a principios de 2016, no fue a principios, pero por ahí de mediados, va a ser el nuevo edificio más alto de la Ciudad de México y que va a romper sus esquemas de los edificios convencionales de fachadas de cristal. O sea, es un edificio que a nivel internacional ha llamado mucho la atención porque se sale del esquema tradicional, ¿no? Todas las torres altas que hay actualmente, la gran mayoría,
son fachadas cortina, que se llama de cristal, donde están sostenidas por la estructura, ¿no? Hay un dicho que le gusta mucho a mi jefe Benjamín, que lo escuchó de Berto Castillo, que seguramente ustedes saben, que decía que a los flojos, que en la vida, a los flojos y a los pesados nadie los quiere, que en la vida, como en las estructuras, a los flojos y a los pesados nadie las quiere. Y las fachadas son flojas, ¿no? Son las bonitas que se cuelgan y hay que cargarlas. Alguien tiene que sostener la fachada. Entonces, el concepto de esta torre es que la fachada y la estructura es una misma cosa. ¿La que sí? Y bueno, esta es una imagen muy característica de la torre. Es un edificio de usos mixtos, tiene 246 metros de altura, 57 niveles, 45.000 metros cuadrados de oficina, 80.000 metros cuadrados total de construcción, incluidos servicios, sótanos, todo. Son 14 clústeres, que te voy a explicar, de 4 niveles, 9 sótanos, 1.012 cajones de estacionamiento y 28 elevadores. Eso nos hace actualmente el edificio más alto de la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, pues la ubicación, si le das ¿sí? de la torre es muy especial. O sea, cuando empezamos con todo está en el inicio de lo que es el quiebre de Reforma, de lo que es el bosque de Chapultepec y hacia lo que es el nuevo skyline de la ciudad. Todo este nuevo centro financiero que se está fomentando, que ya nos da mucho gusto, que hay muchos más proyectos de torres. En la Ciudad de México, su historia de torres altas había sido que más o menos en promedio, entre cada 15 o 20 años aparecía una torre alta, ¿no? Desde la Torre Latino, 20 años después apareció el World Trade Center, 20 años después apareció la Torre de Pemex, 15 años después apareció Torre Mayor y prácticamente 15 años después empezaron tanto Torre Vancomer, que está enfrente, como nosotros. Y actualmente hay proyectos de muchas más torres altas en Reforma. O sea, hay mínimo 5 proyectos. Ya hay proyectos de torres más altas que nosotros, pero no importa, ¿no? Estas carreras son divertidas, de quién gana por un poquito más y quién gana por un poquito menos. La Torre Vancomer y Torre Mayor tienen 225 metros más o menos. Ahorita si le das clic, por favor. Y bueno, quisiera empezando un poquito con los parámetros del diseño, porque ese terreno tenía condiciones muy especiales, ¿no? Y hay que saber leer los terrenos y hay que saber aprovechar las desventajas que a veces tienen este tipo de ubicaciones, en que son en zonas que ya existen, ¿no? O sea, la colonia Cuauhtémoc, que es una de las más viejas, Avenida Reforma, tiene una gran historia detrás y también es una de las más viejas, y es complejo intervenir zonas como estas. El terreno total, actualmente, al final es de 2.788 metros cuadrados, tiene 40 metros de frente por casi 80 metros de fondo, pero ese ya fue el terreno final. Ahorita veremos cómo fue evolucionando. Bueno, este terreno, que llevaba mucho tiempo sin que nadie lo utilizara y que tenía una gran plusvalía, tenía la condicionante o desventaja, o como quieran llamarle, de tener una casa catalogada en la esquina, que es eso que vemos en el terreno en rojo. Esta casa está catalogada por el INBA porque es una casa del siglo XX y no se podía demoler. El INBA tiene varias catalogaciones. Una de ellas es que si fuera artística, suponiendo que esta fuera una casa del barroco del siglo XVI original, lo cual no es cierto. La casa es de 1929, o más bien, lo cual no es el caso en esta casa, es de 1929, es un estilo neogótico. Fue una casa habitación que un inglés le hizo a su casa, a su esposa, y a la señora le gustaba la cantera rosa, ¿no? Entonces por eso tiene ese estilo. Ya si quieren que les cuente historias y chismes, la señora se murió antes de que acabara su casa, el señor se volvió a casar y la nueva esposa no quiso esa casa porque era la casa de la otra. Entonces en realidad nunca la habitaron, ¿no? Nunca la habitaron y bueno, está ahí. Esta casa de 1929, para que nos ubiquemos un poquito, en la otra contraesquina hay un edificio de 1930 de Luis Barragán. O sea, imaginen el estilo Luis Barragán comparado con esta casa. Tampoco tiene una catalogación histórica, o sea, ahí tampoco se firmó el Tratado de Libre Comercio, y nació Benito Juárez, ni hubo nada así. Y la última catalogación es ambiental, que lo que vale de la casa es su escala urbana, porque recuerda, cuando pasó de la Reforma, eran puras casas de habitación. De hecho, a lo largo de la Reforma hay muchas casas de habitación catalogadas que, pues sí, el mundo inmobiliario se las ha ido comiendo, absorbiendo. Yo creo que las ciudades deben crecer. Yo sé que es un tema polémico. Si hay un tema que nos han tocado mucho en la academia, es eso de la casa catalogada. Nosotros hicimos todo por conservarla. Yo creo que las ciudades deben crecer, la economía debe crecer y debemos aprender a integrarlas. Hay resultados mucho más exitosos que otros de la integración de
de un inmueble antiguo con los edificios nuevos, pero bueno, creo que se hizo un esfuerzo que ahorita les voy a explicar por conservarla. Bueno, otro parámetro importante de diseño es la vista. O sea, estamos pegados al bosque de Chapultepec, pero no tenemos la mejor ubicación para ese tema. O sea, tiene mejor vista Torre Mayor o Torre Vancomer. Nosotros estábamos un poquito remetidos. Entonces, si estabas en el sitio y te parabas, en lugar de ver al frente, que hubiéramos visto, bueno, sí la ciudad, lo que se hizo es que el edificio gira 45 grados para ver directamente hacia el bosque de Chapultepec. Cuando tú tienes un edificio de esta magnitud, a la gente en sus oficinas, cuando la renta ahí, lo que les gusta es presumir la vista, ¿no? Es decir, vengan a mi oficina y vean qué vista espectacular tengo. Entonces, lo que quisimos es acentuar esa vista, promoverla y marcarla directamente como eje hacia el castillo, hacia el monumento a los niños héroes. Luego nos pusieron ahí el monumento al Bicentenario, pero ese fue casual, no estaba contemplado en el diseño original, pero fue enfatizar esas vistas al bosque. Yo creo que es muy bonito cuando estás en una ciudad como esta, ¿no? Sobrepoblada, saturado, ver verde, ¿no? Ver el bosque de Chapultepec, que es hermoso, es inmenso, y giramos hacia el bosque. Es por eso que mucha gente, ¿no?, dice que le damos la espalda al Ángel de la Independencia, pero es que quisimos acentuar esa vista hacia el bosque. Cuando uno hace diseño, tienes que tomar decisiones, porque hay muchas opciones, y uno debe tomar decisiones que marcan el proyecto. Pueden ser buenas o malas, pero son válidas, ¿no?, las condicionantes que cada quien toma. A lo mejor nos equivocamos, a lo mejor no, pero nosotros le apostamos la vista al bosque de Chapultepec. ¿La que sirve? Y bueno, hablando un poquito de la geometría de la torre, les contaba hace rato que Torre Mayor y Torre Vancomer tienen 220 metros, 225 metros promedio de altura. ¿Por qué tienen esta altura? La norma te dice que tú puedes hacer 2 veces el ancho de la calle. Si hacemos eso, 2 veces el ancho de Reforma, te da más o menos 220 metros. ¿Qué es lo que nos permitió a nosotros normativamente ser más altos? Bueno, también la norma dice que si tú te vas remetiendo 1 metro, puede ser un poquito más alto. Si te remetes otro metro, puede ser más alto, como una forma de escalerita, ¿no? Entonces nosotros tomando esa norma al edificio, que es un volumen, ¿no?, que comienza con una base cuadrada, pero termina con una base, una tapa triangular, y eso nos fue haciendo que la torre tiene un pequeño alabeo. Si tú la ves desde abajo, o sea, la gente por fuera no la nota, pero si te paras desde abajo, puedes ver cómo se va alabeando suavemente para alcanzar la forma triangular en la parte superior. A este prisma que se generó, le hicimos un corte, que es la parte que ustedes ven inclinada. Ese corte se tomó en base a la normatividad, porque le cortamos a los 100 y tantos metros en el nivel 36, y a partir de ahí se empieza a ir hacia atrás. En lugar de hacerle las escaleritas que marca la norma, interpretamos la norma y le dimos una apariencia estética. Este triángulo o este corte que se le hace, posteriormente le dimos proporción áurea, y eso es lo que nos da que la torre se incline. Entonces tiene esta forma diferente que se hizo tomando como base las normas, ¿no? O sea, estamos cumpliendo con la norma, CEDUBI lo aprobó, se le explicó porque lo estamos cumpliendo, y eso permitió que al irnos haciendo más hacia atrás, pudiéramos ser más altas que las demás torres que estaban cercanas, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, el terreno original de la casa, de la torre, es de 40 por 40, que es esa línea roja que ven ahí, que es un terreno muy pequeñito si lo comparamos con el resto de las torres, ¿no? O sea, tanto Torre Mayor como Torre Vancomer, que son nuestras vecinas y nuestras referencias, pues tienen terrenos mucho más grandes. Este era un terreno muy pequeñito que además tenía la condicionante de que casi la mitad lo ocupaba la casa catalogada. Entonces había que integrar muy bien todo. Y finalmente, estos grandes proyectos, pues es dinero de grupos privados que invierten su dinero y que quieren recuperar su dinero. Y yo creo que todos nosotros nos sentimos artistas, y qué bueno que somos artistas, creativos y todo, pero la gente de dinero, pues quiere ver dinero, ¿no? Y pues esta torre tenía que tener área rentable, o sea, teníamos que cumplir con la norma de que el área rentable debía ser mayor al 50% del área construida. Y para poder conseguir eso en un terreno tan pequeño, la estructura debía ser lo más eficiente posible, ¿no? No podíamos desperdiciar llenándolo de columnas. Había que hacer espacios amplios, flexibles, con la mayor área rentable. Entonces, para ello, se aprovecharon los muros, la que sigue, y aprovechando otra vez las vistas, como yo les comentaba al principio, con este giro de 45 grados,
se hizo unos muros de concreto que le llamamos el BUC, la que sigue, que es, ¿no?, que es esta escuadra que queda en el perímetro del terreno de 40 por 40 y que se vuelve la columna vertebral del edificio, que es la que le da rigidez, pero al mismo tiempo es la que le da flexibilidad, ¿no? Nuestra columna nos sostiene y nos mantiene erguidos, pero también nos permite doblarnos, nos permite torcernos. Entonces, este BUC es la columna vertebral del edificio. Y este BUC son las fachadas y la estructura al mismo tiempo. La que sigue. Y bueno, como les mencionaba, el edificio se divide en 14 clústeres, porque cuando tú resuelves, bueno, cualquier edificio, pero más en un edificio alto, lo más complejo de resolver son los flujos. Flujos de toneladas, flujos de personas, flujos de energía, flujos de fluidos, de líquidos. ¿Y cómo resuelves esto? Bueno, pues en lugar de pensar como que era una torre de 57 niveles, lo pensamos como que eran 14 edificios de 4 niveles. Y eso nos permitió resolver más eficientemente las instalaciones y el movimiento de personas, y entre muchas otras cosas. Entonces, el edificio se divide en estos 14 clústeres, que ahí nuestra imagen es como un niño, ¿no?, que va sobreponiendo los cubitos y que va conformando el edificio. Entonces, tenemos al frente, todo eso en rojo es el área rentable, que como ustedes pueden ver es un área muy amplia, es un área sin columnas y que se aprovecha al 100%. ¿La que sigue? Y bueno, este gran book, este gran libro de concreto, pues bueno, está así abierto y se puede cerrar, ¿no? Entonces necesitaba ligar y coser, y al que se le están colgando las losas. Es importante mencionar que todo el diseño estructural se hizo por parte de una empresa de ingeniería mundial que se llama Arup. No sé si la conocen, pero bueno, todo el cálculo estructural es de parte de Arup, y con Arup se trabajó esta malla que une los dos muros de concreto que tienden a cerrarse, ¿no? Y lo que los mantiene abiertos y los une y los controla es esta malla estructural. ¿La que sigue? Que bueno, es como un corset de las mujeres, que es el que te está apretando y deteniendo. Bueno, pues es esta forma de cómo estamos ligando los muros de concreto. Entonces, siguiendo con el diseño estructural, ustedes saben que el terreno de la Ciudad de México no son los mejores terrenos. El edificio está ubicado en lo que sería la zona de transición. No es el centro, que es puro lodo, no es las lomas, que es suelo más rígido, sino que estamos en un medio que es un terreno muy como arcilloso, ¿no? Tiene mucha agua. Y además de los terrenos malos que tenemos, a diferencia de otras ciudades donde se hacen grandes rascacielos como Nueva York y Chicago, es que tenemos el sismo, ¿no? O sea, el sismo es algo muy importante y que después de experiencias que hemos tenido en la ciudad, pues queremos cuidar y que se debe vigilar al máximo, ¿no? O sea, es un compromiso y es un reto que tiene. Entonces, Arup, cuando empezó con esto, bueno, entre el terreno y el sismo estaban apanicados, ¿no? De cómo estructurar el edificio y sobre todo cimentar. Entonces, si le damos a la que sigue, toda la cimentación del terreno se hace a base de muros Milán, que supongo que todos ustedes saben lo que es el muro Milán, que es un muro de concreto que se cuela en el terreno, y son muros perimetrales, ¿no?, que se fueron colando todos los paneles. Son muros de 1,20 de ancho, y si le das clic, en la parte principal de la estructura llegan a menos 60 metros. Y el resto más o menos en menos 55, menos 48, dependiendo de su profundidad. ¿La que sigue? Y además, un dato muy interesante, y no es porque luego dicen que le tiro a Torre Mayor, la uso como referencia porque es la que tenemos juntos. Torre Mayor tiene 225 pilas que se anclan hasta el terreno firme. Nosotros durante el proceso de construcción, y eso nos detuvo cierto tiempo, pero hay veces que vale la pena detenerse y analizar, se hizo una prueba de carga. Esta prueba de carga se hincaron 2 pilas y se les empiezan a dar golpes con cada cierta frecuencia, aumentando las toneladas, para llevarlas a la falla. Esta prueba de carga lo que nos demostró es que la mayor capacidad del terreno no estaba en la punta, sino que estaba en la fuerza de fricción que tiene el elemento de concreto contra el terreno. Como ven, yo no soy ingeniera, pero todos esos conceptos como arquitecta los entiendo, ¿no? Y los comprendes y lo vas haciendo dentro del proceso. Esta fuerza de fricción nos dijo que no necesitábamos hacer pila, sino que simplemente necesitábamos aumentar el área de fricción. Y en todos los muros Milán, que originalmente estaban como a menos 55 o 55, se crecieron a 60 metros, y en ese entonces yo tenía 10 sótanos. Me quitaron un sótano para tener mayor área de fricción, lo cual fue complejo porque perdí muchísimos cajones de estacionamiento, y se hizo una losa de cimentación.
esta losa de cimentación es de 2.25 de espesor, que es la que ancla el terreno para que no lo empuje, ¿no? Es para que no emerja con esto. Esa losa lo ancla y además la cimentación fue por sustitución. La torre es muy ligera, aunque la vean de concreto, es muy ligera porque no tiene mayores elementos estructurales y entonces nos permitió que toda la cimentación fuera por sustitución, haciéndola mucho más sencilla. Y bueno, para poder, las normas en México, que puede ser bueno o malo, y yo creo que es un motivo también de discusión algún día en los congresos, es que te pide muchos cajones de estacionamiento, porque antiguamente creíamos que si dábamos estacionamientos, pues solucionábamos los problemas viales. Y hoy nos estamos dando cuenta que exigir tantos cajones en un edificio, lo que está provocando es que toda la gente saque su coche y provoque caos en las calles. Esta es una zona muy conflictiva, Reforma, hay muchísima gente que llega a trabajar, pero ya hay alternativas, hay medios de transporte público, están las bicicletas, están las opciones. Pero bueno, actualmente la norma te pide un cajón por cada 30 metros cuadrados en área de oficinas y por cada 40 en área de comercio. O es al revés, siempre me hago bolas, pero es el promedio. Nosotros necesitábamos 1,000 cajones para cumplir con la norma, que son muchísimos cajones. De hecho, cuando vino la gente de ARUP, se sorprenden porque hacemos en México verdaderos icebergs que están enterrados para poder cumplir con esa norma de estacionamientos. Y luego muchísimas veces esos estacionamientos, como los piden, ni siquiera se llenan al 100%. Y se los digo por experiencia, te piden esos cajones y la gente, de verdad, ¿no? Y como todos ustedes, los jóvenes, pues ya buscan alternativas, ¿no? Te vas en bici, te vas en el metrobús, o sea, hay muchas opciones antes de llevar tu coche. Pero es otro tema que yo tengo encajado hace mucho, ¿no? Entonces nos pedían 1,000 cajones. El excavar es muy caro, ¿no? O sea, y sobre todo en un terreno como ese. Entonces excavamos, ya teníamos excavados 9 sótanos, que es una cota menos 36 desde el nivel de banqueta. Y para excavar esos sótanos y además de que era un terreno complejo y poder cumplir con los cajones, era necesario hacer esta cimentación perimetral que les enseñaba en la diapositiva anterior, en lo verde. Y para poder hacer esos muros Milán de esa zona, pues la casa nos estorbaba, ¿no? Y siempre nuestra intención, siempre, fue conservar la casa y cumplir con las normas. O sea, nunca hubo como otros inmobiliarios que de repente, se nos cayó una noche, ya la casa desapareció, ¿no? ¡Ay! Y nada más le dejaban un cachito y ha pasado y sigue pasando. Que de repente levantan un tapial y a la mañana siguiente, ¡ay! ¿A poco aquí había una casa, no? Siempre fue conservar la casa. Y si lo que vale de la casa es su escala urbana, era conservar la volumetría de la casa. No era conservar solamente su fachada y por cumplir dejar una escenografía, sino siempre quisimos conservar la volumetría. Entonces, como yo les decía, estos trabajos se dan en equipo, ¿no? O sea, esto nunca es idea de alguien. Y tenemos un lema en la oficina que decimos que se vale decir tonterías, porque muchas veces esas tonterías son ideas geniales. Y luego uno se contiene y no las dice, dices, no voy a decir eso, que es una tontería, ¿no? Bueno, pues dentro de esas tonterías, en una de las reuniones de ver cómo se solucionaban los estacionamientos, pues alguien dijo, pues hay que moverla, ¿no? Y ya, acabamos el problema. La movemos, hacemos la cimentación y la casa vuelve a su posición original. Para eso la movemos. También hubo muchísimas ideas tontas, ¿no? O geniales, no sé, alguna tenía que salir. Entonces, esa casa, después de ser casa habitación, fue restaurante y cuando se adquiere era un antro, una discoteca que se llamaba El Living. Y en esa discoteca estábamos ahí discutiendo ingenieros, mi jefe Benjamín Romano y el resto del equipo, y pues ¿cómo la movemos, no? Y estaba una charola de la fiesta de la noche anterior con todas las capas y Benjamín dijo, pues le hacemos una charola, ¿cómo mueves las cosas, no? Pues las mueves con charolas, ¿cómo mueves las copas? Pues con una charola. Porque hubo ideas desde traer 50 grúas y levantarla, desde mover la pieza por pieza. De hecho, hace poco me sorprendió que alguien me dijo, ¿y por qué nos la llevaron pieza por pieza? Yo, pues porque eso se hizo en la Edad Media, ¿no? O sea, yo creo que existe tecnología más contemporánea y más moderna para poder hacer el movimiento de la casa. Entonces se empezó a trabajar, cuando nos dicen que nos tardamos mucho tiempo en hacer la torre, y seguramente nos tardamos mucho tiempo, pero es que hubo muchas cosas en el Inter, ¿no? Que nos fueron deteniendo y que nos hicieron mejorar. La primera fue la prueba de carga, como les mencioné, y pues la segunda fue el movimiento de la casa.
Yo recuerdo que cuando recién llegué a este proyecto y me dijeron vamos a mover una casa, yo pensé que me estaban vacilando, ¿no? O sea, dije, ¿a dónde me quieren contratar, no? O sea, ¿para empujarla o cómo? Y me dijeron, y la vamos a mover en un mes. No la movimos en un mes. O sea, el proceso llevó 10 meses de análisis y estudio. Todo el movimiento de la casa se hizo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y el que firmó, porque antes nadie nos creía, ¿no? O sea, el INBA también decía, estos nos quieren ver la cara y la van a tirar la casa mañana, ¿cómo que la van a mover? Y a nadie de nosotros nos conocía, ¿no? El INBA dice, ¿ustedes quiénes son? Pero el doctor Roberto Meli, que es una autoridad en la ingeniería y que es una gran persona además, el doctor que ya había trabajado en Catedral y en muchos proyectos históricos, él fue al INBA y él dio la cara y él dio su firma. Y yo no sé si ustedes conocen al doctor Meli, pero es una persona mayor. Y en el movimiento de la casa no se movió y no se sentó un segundo. Estuvo ahí parado cada momento coordinando que todo fuera en base. Porque él dio su palabra, él dio su cara, su firma, y gracias a él es que se logra el movimiento de la casa. Y él y todo su equipo, junto con unos 2 ingenieros locales, que es el doctor Rodolfo Valles y el maestro Ismael Vázquez, se coordinó todo este trabajo. Se hicieron muchísimas opciones. Se trajo una empresa que en España mueve barcos, y luego dicen que los movieron unos españoles. No, la casa la movieron los mexicanos, y la movimos los mexicanos, y así como les dije que el diseño estructural es de Arup, el movimiento de la casa, Arup no tuvo nada que ver, igual nos dijo estos mexicanos locos, y todo se hizo con ingeniería local. Mi trabajo fue coordinar todo el movimiento, era recibir toda esa información de ingeniería, y era coordinar, los de los gatos nos mandaron por internet sus planos de cuánto medían, integrarlo. Ellos vinieron un mes antes y no daban crédito que íbamos a mover una casa, creían también que era una broma, y vinieron el día del movimiento. Pero toda esa coordinación llevó mucho tiempo. También tú no puedes decir a los inversionistas, ay, vamos a gastar $100 millones, ¿no? Para conservar una casa. Pues no te van a aceptar. Entonces, parte del logro de que nos permitieran también los inversionistas mover la casa es que utilizáramos parte de la estructura definitiva de la torre, ¿no? O sea, no podíamos construirle todo un tren abajo, sino que había que aprovechar la estructura. Entonces, los ejes de muros Milán que ven, el de arriba y el de abajo, ya eran parte del proyecto, y sobre esos ejes es donde se iba a mover la casa. Esos muros Milán teníamos que hacerlos de todas formas, ¿no? Entonces se aprovecharon esos ejes existentes para hacer el movimiento de la casa. Entonces, la cimentación de la casa, como ven, era una cimentación. La verdad es que esa casa tiene diablo, porque está súper mal construida y ha aguantado, bueno, todo. Yo les decía que no es la más bonita, pero es la nuestra y pues hay que cuidarla y por algo está ahí. Y entonces la cimentación, que era de piedra brasa, se le colaron unas nervaduras que la amarraban. Entonces la casa prácticamente quedó ahogada en concreto. Se le hizo una losa de concreto de F''C 700, porque no se podía flexionar, ¿no? O sea, la distancia en los ejes, no podemos permitir que eso se flexionara. La casa pesaba 2,000 toneladas. Y a eso, pues bueno, pues había que hacerle este suelo súper firme que permitiera que la pudiéramos mover. Entonces, bueno, así es el esquema, ¿no? Que se ve muy bonito en diagrama. Así lo explicamos, así se demostró, y bueno, pues ahora teníamos que hacerlo, ¿no? Y ese fue un gran reto. Yo siempre les digo al equipo que me acuerdo cuando nuestro único problema era mover la casa. Después vinieron otros. ¿La que sigue? Y bueno, fueron 2 movimientos. La casa primero se hace para atrás para construir los muros Milán y después regresa a su posición original. Más o menos milímetros está exactamente donde estaba antes, ¿no? O sea, el nivelito a lo mejor es un poquito más arriba, pero está prácticamente en la misma posición. La que sigue. Entonces, ese es un video, no sé si le puedes dar, tiene que aparecer. Es el video del movimiento de la casa. Si quieren, mientras los vamos viendo, se les voy explicando. Bueno, pues está, como les digo, estaba en la esquina de Paseo de la Reforma y Río Elba. Y pues lo que buscábamos era preservar la casona. Ahí está más o menos cuando llegamos. Esas son imágenes del interior de la casa, cuando era casa habitación. La verdad que bueno que no se fue la señora a vivir ahí porque daba miedo. Y estaba catalogada por el INBA y por sitios patrimoniales de Seduvi. Entonces,
Están, ¿no?, los detalles de cantera, como el señor era inglés, muchos de esos símbolos son de la zona de donde era y la universidad donde estudió. Siempre se me olvidan, a mi edad se me olvidan las cosas, pero bueno, tiene ese tipo de escudos. Entonces, como les decía, se hizo una simple charola y la movimos como se mueven todas las cosas. Ahí está la casa con su charola. Utilizando, así de fácil, los muros Milán de la torre, ¿no? Pues qué, una charola, no hay problema. Y después, pues esa casa pues formaría parte de todo el proyecto. Pues para empezar, hicimos el retiro, esta era la pista del antro, pues por supuesto no vamos a conservar la pista, esa no estaba catalogada, entonces se demolió toda la zona de la pista de baile, se removieron cosas que pudieran caerse, ¿no?, como las gárgolas, los pináculos, todo eso se resguardó y ya se volvió a colocar. Entonces excavamos para encontrar la cimentación existente original de la casa, como lo ven, pues es una cimentación poco profunda, y se ranura esta cimentación para colarles estas nervaduras de concreto con la que queda ya embebida la casa. Entonces, este proceso, igual que suena muy bonito, bueno, llevó su tiempo porque fuimos excavando cuarto por cuarto. Se excavaba un cuarto y se colaba, se excavaba otro cuarto y se colaba, ¿no? Ahí están las ranuras que se fueron haciendo a la cimentación y cómo pasan las varillas para ligarla completamente en la charola. Ahí se ve un poco el armado y luego se cuela la losa. Entonces fue quedando colada esta gran charola. Ahí se ve cómo quedó embebida la cimentación original. Y luego, aquí van a ver que todo le ponemos nombre, porque es divertido mientras uno diseña y construye ponerles nombres a las cosas. Esas cajitas recuerdan como cuando a Cleopatra sus esclavos la levantaban y la cargaban, ¿se acuerdan? Como las caricaturas. Bueno, pues por eso estas cajas que quedaban ahogadas en un capitel en la losa, salían y son las que se conectaban a los gatos hidráulicos. Y por eso los gatos eran los, bueno, que son chistosos, son los esclavos que movían a la casa, ¿no? Eran los gatos que movían a la casa. Ahí están cómo se conectaba y cómo venía. Entonces se colaron los muros Milán que se podían, donde iban a ir los rieles, y por ahí no se fueron con mucho cuidado en la zona que no dañaba la casa, se fueron construyendo esos muros Milán. La casa además, porque ya ven cómo no somos los arquitectos de complicados, tenía un semisótano. Ese semisótano se lo quitamos y se le hizo un corte a la casa, donde actualmente es nuestro acceso a la zona comercial, que está en el sótano 1. Entonces, para poderle hacer ese corte, el interior se reforzó con un muro de concreto que se le coló y que permitió que esto quedara volado. Como este era el interior, pues ya le podíamos hacer más cosas, y como les dije, como su catalogación es ambiental, es por eso que pudimos hacerle todo eso. Porque si hubiera sido histórica o artística, no le puedes tocar ni un pelito, ni verla feo. O sea, no se le puede hacer nada porque todo está inventariado, cada pieza, cada momento. Entonces, por eso es que ahí se ven los gatos, que son los que mueven la casa. Entonces, como había zonas donde no había muro Milán, hubo que colocar unas armaduras para librar esos claros. Cabe mencionar que estas armaduras ya las habíamos usado para la prueba de carga. Y pues como ya se había gastado, había que eficientar el dinero, si no los inversionistas nos mandaban al demonio, ¿no? Se reutilizaron para colocarse ahí y se pusieron estos rieles para que entonces ahora sí movían. Entonces ahí se ve el muro Milán, la cabeza del muro Milán, el riel que se colocó y ahí es por donde iba a ser el movimiento. Entonces les digo, estos gatos, estos ski shows, se trajeron de España por barco, ¿no? Aquí trajeron, se montaron. Todos esos de rojo es el equipo de españoles, que estaba, bueno, y croatas, y no sé qué tantos habían ahí, para poder mover, y son los que coordinaban, ¿no? Porque se van viendo para que viniera nivelada la casa. Entonces, inicia el movimiento fue el 14 de febrero de 2010, estábamos todos muy nerviosos, ¿no? O sea, la casa es un movimiento muy suave, que de repente no lo ves, pero de la casa ya estaba acá. Ahí está Fabiruchis, que le pusimos coordinando el movimiento. Ya ven que nosotros los mexicanos ponemos apodos a todo mundo. Y ahí se estaba moviendo. Les menciono que la ingeniera que coordinó por parte de España fue una mujer, una chava muy jovencita, y ella coordinó todo esto también. O sea, que las mujeres estamos aquí. Ahí estamos el día todos parados, muy emocionados, viendo cómo se mueve. El primer movimiento llevó 12 horas, y van a ver cómo fuimos perdiendo audiencia, ¿no? Ya nos decían, qué aburrido, ya vámonos. Pero les voy a contar por qué. Porque hubo una de las armaduras, se venció.
2 milímetros, pero eso no permitió que los gatos se fueran deslizando. Y arreglar esa armadura nos llevó 4 horas. Entonces, a las 12 de la noche más o menos, por fin la casa estaba en su posición. Todo esto estaba por fuera tapiado. Y era muy chistoso que al día siguiente tuvieras gente que caminaba y como que se regresaba, como que... O sea, ¿no? Como que la gente, porque no quisimos darle difusión por si nos salía mal, ¿no? Porque uno nunca sabe. O sea, todos teníamos la fe de que saliera bien, pero pues, en una vez algo salía mal, que salió mal, pero lo arreglamos. Entonces se colaron los muros Milán perimetrales. De hecho, un día tomé un taxi saliendo y me dijo, ay, ¿usted cree que dicen que movieron esa casa? Digo, ay, lo que inventa la gente, ¿verdad? Y ahí está en su segundo movimiento, ya que se colaron los muros Milán, regresó a la casa. Este movimiento fue el 10 de abril, 2 meses y medio después, y este movimiento llevó 4 horas. La verdad es que ya sabíamos que iba a pasar y dijimos, ya, que se mueva. Porque en el primer movimiento, como todos estábamos muy nerviosos, y Meli estaba muy nervioso y todos, se movía y dicen, paren, y tomaban niveles. Y cada vez que tomaban niveles, pues al final la casa estaba en una situación crítica que lo que hacía era hacerla sufrir, ¿no? Entonces ya de regreso, ahí ven, esa persona no va a morir, no se preocupen. Se quita. Y ahí va, ya se quitó. Y ya va de regreso, así exactamente en la posición original. Entonces, bueno, los gatos, pues no los rentamos, ¿no? No se compraron y había que quitarlos. Entonces, se remueven los gatos, se le colocan unos soportes temporales. Bueno, parte de estas armaduras al final las cortamos y las dejamos abajo de esta losa, precisamente porque es un gran claro, y aunque era muy resistente para que no se flexionara, y quedaron ahí ya definitivas. Y entonces le pusieron, ¿no? Estos apoyos temporales y se coló la trave de coronamiento, donde ya quedaron ahogados y donde la casa ya queda totalmente anclada. O sea, esta casa, que luego salió el periódico que se va a hundir, pues tiene una cimentación de 60 metros, no se va a hundir. O sea, la protegimos más que cualquier otra casa, de verdad. Se va a caer la torre, pero la casa no. Ah, no, toco madera. No se cae nada. Está súper anclada y cimentada y ya quedó, actualmente la casa, bueno, ya queda integrada al proyecto. La casa es parte del lobby, es nuestra joya, queda en la esquina. La casa tendrá ahora una finalidad comercial y ya les puedo decir, porque ya está ahí la lona, va a ser una Mac Store, Mac de los iPhones, no del maquillaje, porque siempre preguntan. Mac de iPhones y iPads, y que próximamente espero se inaugure, y pues es parte de la torre. Entonces ya es que es la que sigue. Y como les decía, bueno, en ese momento, pues nuestro único problema era mover la casa, ahora tenía que ser una torre de 57 pisos, ¿no? Ya pasamos ese pequeño inconveniente y seguimos con la... Pues aquí pueden ver cómo los renders, que es parte de la herramienta de diseño, fueron totalmente ciertos. Siempre la gente, los inversionistas dicen que los renders son mentirosos. Aquí van a ver cómo nuestros renders, que son los renders originales, fueron totalmente ciertos. ¿La que sigue? Y bueno, déjenme platicarles pues un poquito de cómo es la torre, ¿no? De cómo está conformada, cuáles son cada una de sus áreas y cómo fueron generando. ¿La que sigue? Entonces, como les mencionaba, tenemos 9 sótanos. El primer sótano es comercial y hay 8 sótanos de estacionamiento en los que hay 600 cajones. Porque para poder cumplir no podíamos excavar más porque era mucho más dinero. El resto de los cajones, que más o menos tienen un estacionamiento robótico. Pero tenemos 600 cajones de autoservicio. La que sigue, por favor. Donde hay unas rampas en las que tenemos, la que sigue, 2 rampas, una rampa de entrada, una rampa de salida y una que le llamamos la bisexual, porque es entrada y salida. ¿Por qué? Porque tú en esa zona hay muchos conflictos viales, entonces en la mañana todos quieren entrar, entonces en la mañana hay 2 entradas, y en la salida todos quieren salir, y entonces en la tarde se convierte en salida y hay 2 salidas. Para estas rampas, así como las ven de bonitas o de complejas o lo que ustedes quieran, nos tardamos 1 año. Yo tenía una sola persona dedicada a analizar las rampas y los accesos, porque pasamos de 4 rampas a 2, así, hasta que llegamos a la determinación que 3 era lo mejor. Tuvimos un estudio de flujos, un estudio ambiental alrededor para no impactar la zona, y cabe mencionar que cuando las estábamos ya construyendo, que también tenía su grado de dificultad, entonces teníamos todos estos diagramas que, como apareció en un principio, los hicimos en AutoCAD,
y les voy a contar también una historia. Quisimos utilizar Revit en su momento, que yo sé que es la nueva tecnología, y ya sé que me dicen antigua cuando usamos AutoCAD, pero yo soy del AutoCAD. Cuando quisimos implementar Revit, el maestro nunca pudo dibujar la torre, y entonces decidimos que nos quedábamos con AutoCAD. Y hicimos todo en AutoCAD 3D, entonces llevábamos a la obra estos esquemas y estos diagramas, y todos se nos quedaban viendo como que no entendían. El día que hicimos una maqueta, todos, así era. ¿Por qué no nos dijeron desde un principio? Y todavía por ahí en la obra debe estar la maqueta de las rampas que hicimos para que se pudieran construir. ¿La que sigue? Y bueno, el primer sótano, como también les comenté, es comercial. Va a ser una zona de comida para pues toda esa área. No es el típico fast food, donde está Burger King y Domino's. Es comida de un poquito mayor nivel, que también ya está en proceso de construcción. Y también ya esperemos pronto se abra. ¿La que sigue? Y bueno, tenemos el lobby, el gran lobby, en el que está la casa. Como les digo, la casa forma parte del lobby. Se le quiso dejar un aire y como que formara parte, ¿no?, de todo él. La casa va a tener un acceso por la calle, no tienen que pasar por el lobby para entrar a la tienda, y es como el que conforma y cierra el lobby. Originalmente el lobby, yo tenía la idea, en el despacho, que fuera libre, que tú pudieras pasar cualquier persona por ahí como si fuera una plaza pública. Luego vinieron los inversionistas y me dijeron que mis ideas hippies las guardara por otra ocasión y que se delimitara, porque era un edificio de empresas de nivel mundial y tenía que haber un control de accesos, y entonces se le hizo lo que ahorita le das enter, por favor. Bueno, esta es la imagen del lobby, que tiene un techo y unos muros de cristal, que le llamamos la glass box. Actualmente este es el lobby terminado. ¿Le das enter, por favor? Y se van viendo, ¿no?, cómo quedaron. Están estas mamparas doradas, que son donde están las escaleras eléctricas para subir a los diferentes niveles. Como ven, tratamos de que el lobby fuera muy minimalista, muy simple, porque ya está la casa, no queremos competir con la casa, ¿no? La casa es la reina, es la que debe sobresalir. ¿Ven esas grandes diagonales? Se luchó mucho, y yo fui una de las mayores necias que no la quería. O sea, quería que ahí se cortaran y no hubiera diagonales, porque ya era demasiado la casa para que aparte llegaran esas diagonales. Esas diagonales son sísmicas. Lo que esas diagonales tienen, no transmiten carga. Esas diagonales detienen el edificio para que en un sismo, como es muy alto y esbelto, no colapse hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Son las que controlan. En la foto no se ve, pero es una articulación mecánica. O sea, cuando hay un sismo se mueven. Entonces, la verdad, cuando me explicaron que era por sismo y seguridad, pues ya no dije nada, ¿no? Pues se las pongan. Y decidimos que iban a ser como la escultura del lobby, ¿no? Es la pieza principal, no hay nada más, tiene un piso de cristal, porque la conexión quedó tan bonita y espectacular que queríamos exhibirla, y es lo que le dicen la mano, ¿no? Es una mano de extraterrestre, pero es una manita. Porque esta es la mano y hay manitas más arriba. Es padre que con toda la gente que se fue construyendo, que hay que involucrarse, y yo trabajé mucho en hacerlos sentir que eran parte de algo muy grande y algo muy importante, pues iban poniendo sobrenombres a las cosas. Todavía no sé si me pusieron a mí uno, pero espero que no. ¿Y cómo se fue conformando? ¿La que sigue? Bueno, este es el render de la glass box que les digo. Este es como está. Bueno, ahorita ya está un poquito más avanzada. Esa no la cambiamos, Octavio. ¿Y cómo está la imagen? ¿La que sigue? Entonces, este es el conceptual que teníamos de la casa y de cómo se le hizo esta glass box, esta caja de cristal que une lo nuevo con lo antiguo, ¿no? O sea, dejando la casa, respetando su entorno, de cómo está, la torre se remete y le da su aire. No es de que se construya encima de la casa, ¿no? Está independiente, está atrás. Ya en el punto más alto, la casa, el edificio está un poquito sobre la casa, pero nadie lo nota, ¿no? Está ahí solita, es una foto muy, muy reciente donde se ve como todo lo que dijimos se cumplió. A mí siempre que me dicen que cambiamos el proyecto, les digo que pues, el proyecto es así desde el 2010, ¿a qué horas lo cambiamos? A lo mejor cambié el plafón, pero el proyecto está así, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, el primer clúster, bueno, que venía siendo el segundo clúster para nosotros, hay un gimnasio. Siempre se pensó como un gimnasio, que le pusimos una alberca. Cuando estábamos construyendo la alberca, de repente nos dijeron los inversionistas que ya no querían alberca, pero como ya estaba todo, la construimos y dijimos, y si no, pues bueno, se tapa y ya. Afortunadamente sí se va a utilizar la alberca, sí va a ser un gimnasio, y esta es una imagen de hace una semana o algo así, donde ya está prácticamente terminado el espacio. El gimnasio va a ser un Sport City, y también según esto el lunes empiezan actividades, ¿no? ¿La que sigue?
Y bueno, tenemos el edificio dividido en 3 zonas. Ya sé que uso muchas palabras en inglés, pero cuando uno trabaja con oficinas internacionales, pues por más que quieras hablar en español, siempre se quedan los términos en inglés. Yo me cansé en que siempre lo traducía y bueno, entonces tenemos low, mid y high rise, ¿no? La parte baja, media y alta. Low rise está conformado por 12 niveles que son 3 clústeres. Cada uno de estos clústeres tiene 3 pisos, le vas dando enter, por favor, ¿no? Que tiene un patio interior. Enter. Que estos puentes que comunican el core, que es la parte de la esquina, el núcleo, que es donde están los elevadores, los baños, 2 escaleras de emergencia, que es lo que te pide protección civil, un montacargas y una zona de bodegas. No es por presumirles, pero ese core es muy eficiente y muy bonito, ¿no? O sea, teníamos que aprovechar el menos área y meter todo eso que les dije en un espacio pequeño y triangular. Entonces, esta es una imagen de cómo queríamos que funcionaran los clústeres, ¿no? Que son con estos patios de triple altura que se comunican con unos puentes y que además tienen esta gran armadura que son los que los carga, ¿no? Así como los diagonales cargan las losas, esta gran armadura carga aquí esta parte del espacio donde, como pueden ver, es libre de columnas. ¿No? Otra imagen, enter, bueno, la que sigue. La que sigue. Y bueno, esta es una imagen de cómo está, este es un patio de unas oficinas que ya están funcionando, que ya están en operación, donde se ve ese mismo esquema, ¿no? Al extremo tenemos estas fachadas de cristal, o esta grieta que se ve en el muro de concreto, que también los bautizaron como Tetris. No sé si los millennials saben lo que es el Tetris, pero nosotros los viejitos, cuando éramos jóvenes nos divertíamos jugando con el Tetris. Podíamos pasar horas acomodando las piezas. Entonces los Tetris, que así los pusieron, son unas grandes grietas que están en estos espacios de triple altura y que eran una condicionante estructural, que les voy a explicar más adelante. Pero son estas grandes barras y tienen esta fachada de cristal interior, que es la que los contiene. La que sigue, por favor. Y bueno, el clúster, que vendría siendo el 6, es un Sky Lobby y tiene un auditorio. Esa como mariposa o paloma que ven ahí flotando es un auditorio. Bueno, en el piso 22, en el Sky Lobby, es una gran terraza abierta, tiene unas salas de juntas, que es el volumen que ven en el medio, que son salas de juntas que se le rentan a los inquilinos. Normalmente en estos edificios las rentas son muy caras, ¿no? Bueno, dicen más o menos. Y si tú vas a tener una sala de juntas gigantesca que vas a usar una vez al mes, pues no te conviene pagar una renta muy cara por algo así. Entonces les ofrece la opción de que renten salas de juntas que pueden ir creciendo o siendo más pequeñas y pues ya si tienen un evento, pues rentan estas salas de juntas y es dinero para los inversionistas también, ¿no? La que sigue. Y bueno, esta es la imagen de la terraza, del render, de cómo quedó y cómo se ve este espacio abierto. Ahí tengo una anécdota. Originalmente este espacio era todo el cristal cerrado, porque queríamos que toda esta imagen de la fachada que se va torciendo, esta imagen alabeada, pues fuera continua. Y muchas veces la gente nos decía que estábamos equivocados, que lo dejáramos abierto. Pero yo, como soy de ideas necias, yo soy como, ¿no? Necia pero constante, ¿no? O sea, pinche tonta pero constante. Y yo decía que fuera completa, y todo el mundo, no, es que es un error. Yo sentía que le hacíamos un hoyo, ¿no? Y digo, es como si le pegaste en el estómago, no está padre. Entonces, estando en el espacio, antes del proceso de construcción, Benjamín me dijo, Julieta, estamos equivocados. Yo, no estamos equivocados. Yo creo que hay que dejar el espacio abierto. Y bueno, necié, porque también es divertido llevar la contraria, ¿no? O sea, si todos estuviéramos de acuerdo es súper aburrido. Y yo creo que parte del éxito del equipo que hacemos, Benjamín y yo, es porque yo no a todo le digo que sí. A lo mejor a muchas cosas les digo que no, pero es parte de la discusión y es parte de estar seguros que lo que estás decidiendo es correcto y está bien. Y la verdad, estaba equivocada. El espacio es mucho mejor abierto, mucho mejor. A mí me daba miedo también pues, que cuando hace aire, cuando llueve, la verdad es que el espacio, así como quedó abierto, es inmejorable. Y valió la pena y fue una gran decisión haberlo hecho así. Entonces, si le damos, no, también esta es la paloma, es el auditorio que está suspendido, que igual la gente la puede rentar para una capacitación, para una conferencia o para una junta magna de consejo. Pueden rentar el auditorio que está suspendido, está colgado, es para, siempre se me olvida, 90 o 100 personas, no recuerdo, y bueno, tiene esta gran vista hacia el bosque, que pues lo que más nos dicen los que administran es que la gente se distrae, pero no importa. Ya es su problema, ¿no? Se quedó bien bonito.
Ya cuando me dicen eso, yo les digo que el que está al administrador, digo, es tu problema, ya no es el mío. Y bueno, este es un corte de cómo se ven las salas de juntas, la terraza y el auditorio suspendido. A mí me encanta contar la historia de cuando montamos el auditorio porque fue muy emocionante. La gente de la estructura metálica durante meses estudiaron la maniobra y se montó en 2 días, primero un lado, otro, porque es una gran armadura que se agarra de 2 puntos, asimétricas, y se estaba montando a más de 100 metros. O sea, tenía un grado de complejidad muy alto y se montó exitosamente como lo planeamos. Y al lunes siguiente yo mandé llamar a todos los trabajadores de esa maniobra a la sala de juntas y han de haber dicho, esta bruja otra vez nos va a regañar, ¿no? O sea, seguro. Y los puse al frente y yo pedí que todo el equipo y todo el resto de la obra les dieran un aplauso por el gran trabajo y la maniobra que habían hecho, que era de primer mundo y que se montó y que pues pueden ver cómo está ahí, ¿no? La que sigue. Y bueno, los siguientes 3 clústeres son mid-rise, que igual tiene el mismo concepto de los puentes, el core cambia ligeramente por los elevadores, la que sigue. Y este es un ejemplo de un showroom, de un piso muestra, en el que pueden ver cómo está la oficina, que es un espacio completamente abierto, libre de columnas, y mucha gente piensa que al interior la torre puede ser oscura, pero si se ponen a ver, o sea, tienes 180 grados de vista de cristal. La parte de concreto es en el núcleo, en el core, en los elevadores, que no necesitas iluminación, que no es un espacio habitable, y tiene un pequeño zona en los extremos, pero nada más. Tienes muchísima luz, es fachada sur, entonces al ser sur tenemos un cristal de triple capa, aire, película y todas esas monerías que hay hoy en la tecnología, y tenemos unos parteluces a cada 2 días, que estos parteluces nos ayudan a contener la luz. El parteluz a nivel de piso obviamente no sirve climáticamente, te da la sensación, después de hacer una parte muy alta, de que no estás en el vacío, porque hay gente que tiene vértigo. Entonces te da una sensación de que el piso se amplía y te contiene y te da manera de asomarte al vacío. Y el parteluz a 210, ese es el que nos ayuda y nos ayuda a reducir el calor para el edificio. Bueno, luego está la parte de high rise, que ya es donde el edificio se va inclinando y donde las plantas, bueno, como la punta va creciendo hacia afuera, esta parte se va inclinando. Y luego tenemos un penthouse, hay una terraza en el piso 54, que es una terraza privada, porque así es la vida capitalista, ¿no? Se tiene que rentar, la que sigue, y que es el remate del edificio, ¿no? Es como se remete y se remata el edificio. Porque este gran cascarón de concreto, ¿no? Traemos los muros, simula que da la vuelta, porque la parte que cierra y la parte inclinada, esos son precolados, eso no es colado en sitio, no es concreto, pero yo creo que quedó se ve similar, no se nota la diferencia. La que sigue. Y bueno, esta es la terraza que todavía no está terminada, pero le falta el acabado, pero bueno, más o menos es de cómo está quedando. La planta de techos, la que sigue. Ya ven, igualito al render. No mentimos. La que sigue. Hasta más bonita nos quedó. La que sigue. Y bueno, como les decía, la circulación, los flujos, es lo más complejo de un edificio alto. Tienes que mover de 3.000 a 3.500 personas todos los días que quieren llegar a su trabajo rápido y pronto y seguro, sobre todo. Entonces, como ninguno de nosotros y ninguno del equipo había hecho un edificio alto antes, y como les decía, en México no había especialistas, ¿no? O sea, muy poca gente había tenido esa experiencia, y la verdad es que cuando uno no sabe, lo mejor es preguntar. O sea, la pregunta más tonta es la que no se hace, y eso de quererse experto en todo es muy malo. Mejor hay que preguntarle al que sabe. Y entonces una empresa nos asesoró, una empresa dedicada a las circulaciones verticales en Nueva York, que se llama BDA, y BDA nos recomendó que para hacer mucho más eficiente el core, tuviéramos un grupo de elevadores que se sale del edificio. Normalmente en los edificios altos tú tienes todos los elevadores en planta baja y luego se va reduciendo y se van haciendo menos, que es el caso de Torre Mayor, ¿no? O sea, que tiene todos abajo y luego se va haciendo más chiquito. Pero nuestro terreno era tan pequeño que no podíamos hacer eso. Entonces, la única forma de que el núcleo, el core, fuera del mismo tamaño a lo largo de toda la torre, ellos nos sugirieron que sacáramos un volumen que tiene 4 elevadores de alta velocidad que se llama el shuttle. El shuttle te lleva de planta baja al piso 22. Y yo en el piso 22 tomo elevadores para mid y high rise. Ese es el piso 23, perdón. En el 23 tomo elevadores para mid y high rise. Mientras que si yo voy a ir a low rise, tomo los elevadores en planta baja. Esto lo que nos permite
es que el ducto de elevadores que era para low, en ese piso se convierte para high. Y entonces el mismo espacio, el mismo ducto, pero que controla un grupo de elevadores diferentes. Entonces este volumencito, bueno, que aquí se van viendo un poquito los colores, lo del shuttle, la parte naranja que abajo es low rise, se convierte en la parte verde que es high rise, y tenemos los elevadores de mid rise que quedan a este lado. Y algunos elevadorcitos pequeños. Entonces este volumencito cuando sale, dijimos, bueno, pues ya necesitamos poner elevadores, hay que aprovecharlo, ¿no? Y en este volumen, aparte del cubo de elevadores, tiene zonas de servicio, ¿no? Aquí se ve una imagen, entonces como la torre era de cristal, de concreto, quisimos que este volumen contrastara y fuera más ligero, por eso es de estructura metálica y cristal. La que sigue, aquí un poquito el corte, y entonces en la parte superior tiene una cisterna, que les explicaré más adelante, que es para abastecer low rise. ¿Nos regresamos tantito? Y tiene ahí mismo la subestación y tiene varios equipos en la parte alta, y en la parte baja también tiene unas zonas de bodegas y equipos. Entonces se volvió un edificito muy bonito, porque igual es alto y esbelto, es bastante alto, y es una zona de servicios que tiene los elevadores. Estos elevadores también mucha gente nos pregunta que por qué no son panorámicos. ¿Por qué no son panorámicos? No tienen la vista. Porque son tan rápidos, es 5 metros por segundo, que si tú vas viendo y vas subiendo te mareas. Entonces la verdad es que la torre tiene muchas vistas muy bonitas y pues preferimos que fuera eficiente, y también la gente que ahí trabaja pues no va de vacaciones, ahí trabaja, no va de vacaciones, ¿no? Entonces quieres llegar a tu piso rápidamente y pues no tenía ningún caso hacerlo panorámico. ¿La que sigue? Ahora sí, entonces para cumplir con los 400 cajones que nos faltaban para cumplir con el reglamento, lo que se colocó es un estacionamiento robótico con 4 robots. Entonces ya habíamos trabajado con robóticos en otro edificio que se hizo en Polanco, que se llama Tres Picos, que ahí tiene un robot. Y este robot está enterrado en el terreno y es radial. En este caso pusimos 4 robots, cada robot atiende 100 coches en promedio para poder ser eficiente. Y lo que tienen los estacionamientos robóticos, la que sigue, no, ahí más o menos explica el esquema de cómo son unas plataformas que se mueven en vertical y horizontalmente y colocan los cajones como un panal. Tú normalmente llegas, dejas tu coche en la cabina, te bajas, hay un sistema que detecta que no haya ningún ser vivo, por aquello de que luego olvidamos el bebé, ¿no? O que luego... ¿A ustedes no les ha pasado? O luego traes a tu perrito que lo trajiste y se te olvidó y pues ahí puedes morir, ¿no? Ahogado. Entonces el sistema detecta que no hay ningún ser vivo, entonces se activa y coloca tu coche en un lugar. El estacionamiento robótico va a ser para discapacitados, o sea, si tú eres un discapacitado no vas a los sótanos, te vas directo al robótico, para visitantes y para VIPs, porque así es la vida, como les digo, ¿no? Para los ejecutivos llegan al robot. Entonces el robot tiene un sistema de entrega cuando regresas por tu coche que no puede exceder los 2 minutos. Porque si excede los 2 minutos, las normas de calidad de la empresa, que es una empresa alemana que se llama Word, pues ya no entra en su garantía. Entonces, tiene que ser muy rápido. El sistema ya detecta, si tú eres un usuario común, que tú llegas a las 9 de la mañana todos los días y te vas a las 6 de la tarde, cuando ya se va acercando las 6, cuando llegas, te pone hasta el fondo. Pero cuando ya se va acercando tu hora de salida, va moviendo el coche de manera que quede más cerca y entonces pueda cumplir con los 2 minutos para traértelo, ¿no? Y ya sabe que vas a llegar a las 6, como buen godín, llegas a las 6 para salir y te saca tu coche. Entonces estos sistemas inteligentes, la tecnología que decíamos, o sea, si yo hubiéramos tenido este estacionamiento, aún así como viendo la casa y todo lo que hicimos, no hubiéramos cumplido con la norma y no nos hubiéramos podido hacer, no hubiéramos tenido licencia de construcción. Entonces, padre, incorporar la tecnología. ¿Es costoso? Sí. O sea, sin lugar a dudas, pero tiene muchas ventajas ambientales. O sea, reduce el área de construcción, tienes 40% más de cajones por metro cuadrado, porque no tienes circulaciones, son mucho menores. El espacio del cajón es más pequeño porque no vas a abrir la puerta, ¿no? O sea, entonces son cajones más pequeños, deberían ser más chaparritos. Nosotros no lo hicimos más chaparritos, se le dio una altura habitable, porque tenemos la idea de que algún día las autoridades van a volver a pensar las cosas y darse cuenta que dar tantos cajones está equivocado, y cuando esa normatividad cambie, este edificio puede ser habitable, ¿no? O sea, y ya no es para coches, el robot se quita, se desmonta, como se desmontan, se lo llevan y se puede reutilizar. Entonces, además, reduce la emisión de CO2, porque yo no estoy dando vueltas para buscar estacionamiento. O sea, llegué, lo dejé y lo ocupé. Por supuesto que las máquinas
ocupan energía eléctrica, pero no se compara a que son espacios que no hay que iluminar, no hay que ventilar, o sea, no pueden estar todo el tiempo porque no son habitables, no hay personas. Entonces, pues la energía que ocupa el equipo es mínima a la comparada si hubiera que iluminar todos esos estacionamientos. Entonces, la verdad es que es una gran alternativa. Como les decía, no es barato, pero a la larga se recupera la inversión con todos los ahorros de construcción y de energía que trae consigo. ¿La que sigue? Y bueno, ya vamos un poquito más a lo que es la tecnología, que creo que es el tema del Congreso, de cómo la tecnología nos ayuda en el proceso de diseño. Para usar el diseño, la fachada de concreto, la fachada se modeló en Rhino y usamos una aplicación que se llama Grasshopper. Y bueno, esto lo bautizamos como el movimiento de la célula autómata. ¿A poco no ves a pantalla? O sea, ¿no? Toda la fachada se moduló, o sea, que también es como una historia clásica del edificio. Todo el edificio está modulado en 17.5. 17.5 es un peralte de una escalera. 4.17.5 es 70, que es cada franja de concreto que ahorita vamos a ver. 3.70 es 2.10, que es una puerta. 4.70 es 2.80, que es el plafón. 6.70 es 4.20, que es el entrepiso. O sea, todo el edificio está modulado. Porque a mí me enseñó el gran arquitecto maestro Humberto Ricalde que al que modula, Dios lo ayuda. Y como yo en eso soy muy devota, todo el edificio está modulado. Entonces, toda la fachada se dividió, se hizo una retícula con una célula o con un módulo que era de 35 por 70. Porque estas 70 fueron los 70 centímetros que les digo ahorita a ver de la franja de concreto. Entonces, a esa gran retícula que tenía esta unidad, le metimos toda esa información, la que sigue, al Grasshopper. Yo sé que ustedes son súper modernos y millennials y lo entienden muy bien. Yo el Grasshopper para mí está en chino, pero pudimos darle que había variables sísmicas que son los diafragmas de los patios, que son esta gran grieta que les dije que era el Tetris. Esa es una variable porque el muro de concreto es muy rígido. Entonces tú en un sismo lo que tienes que permitir es el movimiento, porque si es rígido colapsa la torre. Entonces, estos Tetris lo que permiten es que le dan flexibilidad al muro de concreto. Entonces, a mi estructuras y a todo el equipo nos dijo que había que tener una línea horizontal en la parte superior, una línea horizontal en la parte inferior y una línea vertical en el centro. Pero eso era muy aburrido, ¿no? Entonces, se le dio una interpretación sísmica. Luego teníamos ciertas tolerancias en partes donde en el muro podíamos perforar y partes donde no podíamos perforar. La idea de que los clústeres sean de 4 niveles es que hay patios de triple altura, pero el último piso es un cinturón estructural y ese no se podía perforar, tenía que ser continuo. Entonces teníamos esas ciertas tolerancias. Había espacios que son de habitabilidad, como sala de oficinas, y espacios que no tenían habitabilidad. Entonces no tenía por qué ponerles ventanas ahí, ¿no? Teníamos que analizar dónde sí y dónde no. Había tomas de instalaciones, porque pues, hay que tomar aire del exterior para el aire acondicionado. Entonces, algunas de estas ventanas tenían que ser toma y extracción de aire. Había tomas de servicio, porque actualmente la torre, si ven por atrás, todavía tiene el elevador de servicio. Y todavía recuerdo cuando el gerente de construcción dijo que dejábamos un hoyo en el muro y lo colábamos después. Y casi me dio un ataque, ¿no? Entonces le dije, mejor dime qué dimensiones necesitas para tu elevador de servicio y lo integramos al diseño. Entonces también se le integraron procedimientos constructivos. Entonces todas estas variables que se le fueron poniendo, ¿no? Lo fueron manejando. Yo tenía un chico en el equipo que era un as en todo esto y nos sentábamos y pues entre Benjamín y yo le íbamos dictando, muévele aquí, muévele allá, porque son como enchufitos, cosas que yo no entiendo, pero que se adaptaron y uno sabe que existe y lo integras para el diseño de la fachada. ¿La que sigue? Entonces aquí tomando un módulo de clúster, ¿no? Tomando a detalle, enter, podíamos ver todas estas variables. Teníamos la del sismo en la zona de patio, las de servicios, la de instalaciones, que esa queda en la cuarta hilera del clúster, en la quinta, que queda arriba del plafón, y no las de habitabilidad, que son las ventanas, y las de servicios, que ahí hay baños. Entonces, esto nos fue dando dónde había ventana y dónde había hueco y no. Ustedes, si ven la fachada desde la Diana, han de decir, estos arquitectos se la fumaron, ¿no? Y pusieron 1000 hoyitos. Bueno, cada uno de esos hoyitos tiene una razón de ser. No es que dijimos, aquí hoyito. No,
se le pusieron unas razones y se le pusieron unas condiciones para ver dónde sí podía haber no, y esta célula se fuera moviendo y fuera diseñando la fachada. Entonces, esto nos fue dando los rangos de movimiento, la que sigue. Aquí lo vemos más a detalle, la que sigue. Y eso nos fue dando las perforaciones, que siempre eran en módulo de 35, ¿no? Puede ser una ventana de 70 por 70, o puede ser una ventana de 105, o todo con ese módulo iba creando las ventanas. Y al centro, como ese era un tema sísmico, quisimos copiar una gráfica sísmica, y en base a eso, como hacer estas barras que se desplazan, ¿no? Y esta imagen que da una grieta y un aspecto escultórico a la parte de los patios, como lo vieron en las imágenes, ¿no? De cómo se va desplazando. La que sigue. Entonces, este ya es como el resultado de cómo fueron quedando las ventanas, porque le jugamos mucho en la distribución de súbele el valor, bájale el factor. O sea, sí tuvimos muchos intentos para llegar a la fachada que ven actualmente. Primero hicimos una como que se veía toda derrumbada, que constructivamente no se podía hacer, y finalmente llegamos a este diseño. O sea, todo esto que ven ustedes no es de que un día para otro nos salió, ¿eh? Hubo muchos errores, muchos cambios, mucho trabajo atrás de análisis, que es algo que muchas veces no se le valora, ¿no? El estudio, el análisis es muy importante para poder lograr un gran proyecto. Entonces aquí ven pues la gráfica sísmica de cómo queda en escala, cómo se ve la imagen de la torre, cómo se ve al interior y este gran muro de concreto perforado, ¿no? También es algo que decimos, es que queríamos hacer una torre que tuviera una identidad mexicana, ¿no? Como siempre les hemos dicho, pues las torres, les dije al principio, las torres de cristal pues son como, pueden estar en cualquier parte, ¿no? En Dubái, en Nueva York, en Chicago, y son muy bonitas, a mí me encantan. Pero queríamos que la torre tuviera una imagen que dijera a la gente, esa torre es de México, ¿no? Sin hacer una pirámide y sin hacer algo, sino hacer algo que nos diera una identidad, ¿no? O sea, íbamos a ser Teotihuacán ahí, pero ¿qué representa la arquitectura mexicana? Esa fuerza, esa tectónica, como dice Benjamín, de la piedra, del macizo sobre el vano, ¿no? Y que igualmente lo replicó Barragán, donde hay algo mucho más fuerza. Entonces, este es como una gran estela, sin ninguna referencia a la del Bicentenario, pero es una estela que está enterrada, ¿no? Y que te asemeja esa fuerza que es de la arquitectura mexicana, pero contemporánea. O sea, no íbamos a hacer como el Forces enfrente de Arquitos, ¿no? No, o sea, hacer algo que tuviera una fuerza y una identidad de México. Y les puedo decir que la torre llama muchísimo la atención a nivel mundial. Y, pues, si me permiten una grosería, como me acaba de decir hace poco un chavo, es una torre de huevos, porque hubo que enterrarla en la ciudad y romper el esquema, ¿no? O sea, lleno de este mundo de cosas de cristal y otro tipo de cosas, pues se requiere valor, y no sé si lo tenemos o somos unos inconscientes, pero de hacer un muro de concreto en pleno Reforma, ¿no? O sea, y hay quien la ama y quien la odia, y me encanta cuando la gente me dice que la odia, porque tiene esa fuerza, ¿no? Esa, a ver, yo quiero hacer algo diferente, quiero notarme, y tiene esa cimentación. Entonces, bueno, el parte también de la torre y de lo que queríamos llamar la atención en el mundo es que el primer edificio alto en todo el mundo mundial de concreto arquitectónico aparente. O sea, el proceso constructivo queríamos que además fuera una innovación. Tú cuando haces una torre alta tienes el compromiso de innovar. Es innato. ¿Por qué? Porque tienes que incorporar nuevas tecnologías, porque su magnitud, no puedes llegar a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Si puedes hacer algo así, tienes que innovar. ¿Y cómo innovas? Bueno, pues con un proceso constructivo como este, que fuera eso, la torre más alta de concreto arquitectónico, colado en sitio. Que muchas veces también los ingenieros en ARUP nos dijeron locos, pues decían, mejor haz una estructura de acero y la forramos con precolados, ¿no? Ya terminamos. Pero nosotros no queríamos que se hiciera con precolados, queríamos que se tuviera esa imagen imperfecta del concreto, ¿no? Que cada una de estas franjas que se iban colando tienen diferente color, porque todas tienen condiciones diferentes. Entonces, ese cambio de gris sutil que se va dando, le da una imagen a la fachada, tiene imperfecciones, porque el trabajo manual es imperfecto, pero esas imperfecciones lo hacen más bello, ¿no? Y hay unas zonas que quedaron despostilladas, que yo me pongo en contra, que ya vi que ya me enseñaron unas, me pongo en contra de que las resanen, porque son las cicatrices del proceso constructivo, y para mí se ven hermosas, pero pues, yo soy una romántica, ¿no?
Entonces, para hacer ese colado, ¿no? Se hizo en franjas de 70, que también nos quisieron convencer mucho de que se hicieran colados más altos, pero entonces no se daba este cambio sutil, o sea, se iban a ver manchas de franjas más grandes y no iba a tener la misma imagen, y también fue un gran pleito. Y pues entonces se hizo en estas tiras de 70 centímetros, que ya les expliqué la escala de por qué es así. ¿La que sigue? Y entonces se fueron colando estas tiras, que se colaba una tira continua, o sea, la tira se iba completa por toda la torre por día, y la idea es que fuera un piso por semana. Nunca lo conseguimos, pero estuvimos cerca, y sonaba muy bonito. Porque además se diseñó una cimbra autotrepante. Al final de la conferencia traigo un video time-lapse, que los quiero enseñar, que se explica claramente el proceso. Pero era una cimbra que también tardó 1 año en diseñarse. Fueron paneles de acero, que los mismos paneles se usaron en toda la torre, y que se mandaron a diseñar especial con una buña que tenemos acá a 70 centímetros. Y también la cimbra tenía que responder al módulo que hicimos en la fachada, ¿no? Si no, ¿para qué hicimos todo eso? O sea, si haces algo, cree en eso hasta el final. Entonces, los paneles de la cimbra estaban en módulo y también se ajustaban a este diseño, y son lo que nos fueron construyendo, todo lo que es el book de concreto. Y bueno, pues creo que parte del tema de este congreso es el BIM, ¿no? Y es cómo se utilizó este sistema en la torre. Nosotros trabajamos con BIM desde el principio porque había una gerencia de construcción, que es Lendlease, que hoy se llama Bovis, y Bovis nos trajo este sistema de BIM. Y Bovis y Lendlease controló todo lo que fue el diseño BIM. ¿La que sigue? Entonces, pues bueno, el BIM en la torre se trabajó en 3 fases. La primera fase duró 8 meses, que fue de enero de 2012 a septiembre de 2012, y se hizo la coordinación de toda la construcción de los sótanos, donde pues ahí teníamos nervaduras, paso de instalaciones, cosas arquitectónicas, y se trabajó toda esa parte. Yo un día los voy a invitar a que vean los sótanos, qué bonitos quedaron, ¿no? Porque se ve completamente las tuberías a la altura. Son sótanos bajitos, porque como les decía, excavar es muy caro, y entonces tenía que quedar perfectamente dónde iba a pasar cada instalación, para que no me pasara a un 80 y no pasaran los coches. Yo sí paso, pero los coches no. Entonces se coordinó una segunda fase que duró 12 meses, de junio a junio, de 2013 a 2014, y aquí se coordinó toda la superestructura, todas las instalaciones y los cambios menores de proyecto que siempre pasan, ¿no? Y pues aquí además, estructuralmente, este edificio, pues sí es complejo y es diferente, y teníamos que ser muy eficientes, porque si no, no nos iba a salir. Si el muro de concreto no nos salía, pues ni modo de estar demoliendo, ¿no? O sea, tenía que ser que a la primera quedara bien. Y debo decir que en ese momento el BIM sirvió muchísimo, porque a ese muro de concreto que ustedes ven tan bonito, espero que crean que es bonito, tiene adentro mucho armado, tiene unas X que se le meten para reforzar, y se iba colando el muro, y a ese colado íbamos dejando placas de acero, donde luego llegaba la estructura y se conectaba. Entonces teníamos que ser muy precisos. De hecho, en la oficina se generaron planos, o sea, de tira por tira, para que el trabajador supiera, viene ventana, ponía un panel, viene esto, o sea, el trabajador ya detenía cada tira, sabía que venía. Y tenía que ser perfecto, ¿no? Y embonar todo. Y si me permiten, que ya vieron que soy bien mal hablada, cuando se fue construyendo, o sea, decíamos que era un orgasmo estructural, porque todo iba coincidiendo, y ver que todo coincidiera, a mí me daba una felicidad enorme, ¿no? Porque quiere decir, y bueno, a veces teníamos variaciones de 5 centímetros, algo que se podía solucionar, no eran así exacto, porque les digo, esto es manual, esto lo hace la gente, lo hace nuestra gente en México, que son trabajadores increíbles, que tienen la mayor calidad y que tuvieron toda la paciencia para hacer este muro complicado. Entonces cada uno, ¿no? iba colando, iba construyendo, y pues se embonaba, y eso era maravilloso, la verdad. Daba una felicidad enorme a todo el equipo que estuvimos atrás, coordinando y revisando que el muro quedara hermoso, porque el muro tiene una doble escala, la escala urbana que ven ustedes desde la calle y la escala interior. O sea, yo tenía que ver el muro igual de bonito de lejos, que puede engañar, pero igual de bonito que estar aquí junto, ¿no? O sea, porque era el acabado final de la torre. Entonces fue difícil, y por eso es que amamos nuestros muros de concreto. Y bueno, la tercera fase duró 24 meses, porque fue ya como ir realizando el ajuste de todas las instalaciones en los espacios interiores del core, y pues llevó más tiempo, pero todos los miércoles, le das a la que sigue, había una reunión de BIM a las 11 de la mañana. Yo no formaba parte de esas reuniones, pero parte de mi equipo sí. Benjamín asistía todos los días a las juntas BIM,
y él estuvo conformado por un gerente BIM, que era parte del ENLIS, 6 coordinadores BIM, porque cada contratista tenía que hacer su modelo BIM. O sea, la gente de eléctrico hacía su modelo, la gente hidrosanitaria hacía su modelo, la gente de aire acondicionado hacía su modelo. Nosotros hacíamos el modelo arquitectónico y luego todo se incorporaba. Todas estas instalaciones se trabajaban en Revit y cada uno trabajaba su modelo por su lado, luego se insertaba y es cuando veían los clashes, las colisiones o los conflictos. Entonces, bueno, había un supervisor, había 4 coordinadores BIM de arquitectura, que eran parte del equipo, un supervisor de instalaciones, un supervisor arquitectónico, y en total eran 16 personas que se reunieron cada semana para revisar el modelo BIM. Ya luego a nosotros, o a mí como equipo de diseño, nos llegaban, ¿qué crees? Que tienes un problema, ¿no? O sea, hay que solucionar esto. ¿La que sigue? Y bueno, en total se trabajaron 4.800 horas de coordinación tridimensional del proyecto. O sea, son muchas horas, ¿no? que hubo trabajo detrás de un equipo. Hubo cerca de 120 reuniones de coordinación donde se veían instalaciones, estructura y arquitectura. Y se compaginaba para ver que todo embonara y funcionara. Como les decía, cada uno de los contratistas dibujaba su modelo y se llevaba. Y no, la verdad es que en un principio no estaban acostumbrados los contratistas a que se les pidiera eso. Y yo creo que ahora, ¿no? Todos aprendimos mucho de esta torre porque nos implicó un esfuerzo mayor y ellos empezaron a contratar gente que trabajara Revit, que les hiciera sus modelos. Y pues, todos, gente muy joven que venía y se ponía todas las pilas y dibujaban esto. Pues se modeló todos los 246 metros de altura del muro de concreto. Hubo varias opciones de Simbra, varias empresas, todas se modelaron para ver cuál era la más eficiente, la que funcionara. La que sigue. Y bueno, se modelaron 4.820 metros cuadrados. Esos datos me encantan, ¿no? No dicen nada, pero suenan bien padres. De conduits e instalaciones especiales, ¿no? O sea, que recorren toda la torre. Se modelaron 5.700 metros de tuberías y sistemas hidráulicos, sanitarios, pluviales y todo. Una parte de las cosas que nos dimos cuenta cuando funcionaba el BIM es que cuando estaban metiendo las instalaciones venían por abajo del nivel de plafón. Y eso lo dimos cuenta en BIM. Imagínate que estás en sitio, pues te genera muchísimo dinero, pérdida de costo. Entonces, lo importante es darte cuenta mientras se está diseñando. Entonces, nos llegó un clash. Oye, hay que subir todo. Entonces, fueron ajustando y se resolvieron muchos problemas antes de llegar a la construcción. ¿No? Que es lo que se anticiparon omisiones en diseño y se resolvieron 125 RFIs a través del modelo de coordinación. Todos los modelos, después teníamos nuestras iPads bien bonitas, que ibas por sitio y ibas revisando que las cosas estuvieran colocadas conforme estaba el modelo. Entonces iba la gente de supervisión y ¿no? En la del centro, bueno, la primera es la de los sótanos, donde vas viendo lo de las tuberías. En la segunda estamos viendo que la cimbra y los muros y todo coincida como se modeló, y ya luego en las instalaciones. La verdad es que se veía bien bonito que ibas con tu iPad, yo no sé, sí, era eficiente, pero se veía bien padre. ¿La que sigue? Y bueno, el software que se utilizó entre todo esto es, como les mencioné, Revit, Navisworks, SolidWorks, AutoCAD MP y SketchUp. Y es la forma en la que se trabajó toda la estructura. ¿La que sigue? Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo viene la estructura, vienen las instalaciones, viene todo lo que está atrás para que consigamos esa imagen final arquitectónica. Viene todo este estudio. ¿La que sigue? Esa es toda la imagen, ¿no? De las subestaciones y cómo se siguió el modelo BIM. Y estos son los modelos del core, que como pueden ver, ¿no? Cómo se les fueron incorporando todo lo que involucra el proyecto, estructura, equipos, tuberías, plafón, ¿no? Todo está ahí en el modelo. ¿La que sigue? Aquí si le das, es un pequeño videíto que vemos cómo está. Todo eso es el modelo BIM, que ya es con el acabado, ¿no? El plafón y todo, cómo puedes ir revisando la estructura y las instalaciones. Entonces, la verdad es que todo ese tiempo que se le dedicó al modelo sí tuvo resultados. Y iba a venir el equipo BIM, creo que no vino, porque yo quería que viniera el chavo para que tenían dudas sobre el BIM, el que coordinó todo eso, porque como digo, yo no soy especialista en el tema, si querían hacerle preguntas, pero bueno, ya casi para terminar, el edificio desde el comienzo se buscó que tuviera certificación LEED
y siempre quisimos que tuviera la certificación más alta, que es la certificación platino. Es un proyecto certificado Core and Shell, que quiere decir que solamente es la estructura y los espacios comunes. Ya cada inquilino diseña su espacio y decide si quiere certificar, pero no entra dentro de nuestra parte de certificación. Entonces, pues las principales características ambientales del proyecto son: tenemos 25% menos de consumo de energía. Estos que ven ahí son la ubicación de las subestaciones. 30% menos de agua potable, esas son las cisternas. El edificio se divide en 3 zonas, porque no podemos bombear todo el agua hasta 246 metros de altura. Eso es, ¿no? O sea, es una mega bomba y si falla y hay muchas condiciones. Entonces el edificio se divide, hay una cisterna en sótanos, hay una cisterna en la parte alta del shuttle y hay una cisterna hasta la parte más alta de la torre. Entonces la cisterna que está arriba del shuttle, por gravedad, abastece low rise, y la cisterna que está hasta arriba del edificio, igual por gravedad, abastece high y mid rise. Entonces lo mejor es usar las leyes de Dios, y la gravedad es una de ellas, y pues hay que implementarla. También una cosa muy importante es que el edificio pues está en una zona ya existente, que hay muchas personas, y siempre las personas, cuando te ven a construir algo cerca de tu casa, tu primera preocupación es: híjole, no va a tener problemas, va a tener menos agua, menos energía, menos luz. Y conscientes de esa problemática y de esos problemas que puede tener la gente, el 100% del agua se trata en una planta de tratamiento. La planta de tratamiento está dentro de estos cilindros de concreto que vimos de las rampas. Bueno, adentro de esos cilindros está la planta y se trata el 100% del agua, lo que viene siendo una descarga cero para la ciudad. La Ciudad de México llueve mucho, la Ciudad de México se inunda, y más en esas zonas, pues el drenaje está calculado de la época de Don Porfirio. Entonces, muchas veces nos sale el agua de las coladeras, y lo último que queríamos era traer conflictos, ¿no? Queríamos llevar bien con los vecinos, y entonces todo el agua se trata al 100%. El agua que se trata se reutiliza en las torres de enfriamiento de aire acondicionado y se utiliza en los baños de low rise y para lo que tenemos de jardinería. ¿La que sigue? El 80%, porque como saben el LEED tiene que ser materiales regionales, que no abarca mayor de un rango de 500 kilómetros. Todos los granitos, piedras, el concreto es nacional, la estructura de acero es nacional. La mayoría de las cosas son materiales nacionales, que es muy importante. El 20% de los materiales tiene material reciclado, es decir, el acero tiene un porcentaje de material reciclado. El concreto también tiene un porcentaje de material reciclado, ¿no? Todo esto hay que irlo cumpliendo. Todo esto es una labor del día a día, que el LEED simplemente es documentar todo lo que estás haciendo y estar organizado y guardar todos los papelitos. La que sigue. El 90% del área, como pudieron ver en la imagen, tiene vista al exterior y tiene iluminación natural, que además se le da también por los patios, donde está el Tetris, también les entra iluminación natural. Entonces, prácticamente el 90% de los espacios tiene vista, luz y luz. La que sigue. Y bueno, este es nuestra diploma de la precertificación LEED, en la que quedamos con 49 puntos registrados. Estamos en espera de que en cualquier momento, es más, chequen mi teléfono, llegue la certificación final. Y estamos seguros, yo estoy completamente seguro que la tenemos, porque tenemos punto de más para ser platino, y mucha gente nos dijo que no lo íbamos a lograr, pero estamos así de lograrlo, en espera de la respuesta, donde ya podemos poner nuestra placa que diga que somos LEED platino. Y bueno, esta es la imagen iluminada de la torre. Y pues, gracias por escucharnos.